Muy bien, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el Birkat Hamazon, bueno, ya todos lo sabemos, tiene 4 bendiciones, ¿no es cierto? Y estuvimos hablando sobre el tema de las tres primeras bendiciones. Dijimos que la cuarta bendición la fijaron los sabios, pero que en una época puede ser que la cuarta bendición era opcional. ¿Por qué? Porque si una persona trabajaba en relación de dependencia con otras, tal vez el dueño no le daba permiso, tal vez, para que se tome tanto tiempo, pero que si la persona comía con ellos, el dueño de casa comía con ellos, seguramente no hay problema. Y después, para que no haya problema, lo que se hizo fue que todo el mundo la diga. O sea, la costumbre fue que todo el mundo la diga. Ahora, nosotros vemos que en la verajá de Boné Yerushalayim hay algo especial que no es común en todas las bendiciones, que es que una persona, que decimos amén después de la bendición, decimos Boné Berajá Yerushalayim, amén. Y una persona que escucha una bendición del compañero contesta amén a una verajá. Alguien dice una verajá, es una misma, contestar amén, ¿no es cierto? Había sabios que no decían verajá, sino había alguien al lado para que alguien les conteste amén a su bendición. Pero normalmente nosotros no decimos, si yo digo una bendición, no digo amén a mi propia bendición. Eso es una cosa que la Gemara lo llama que toda persona que contesta amén después de su bendición es algo despreciable. Porque, y esto no es una cosa que es por reproche o algo por el estilo, sino que una persona, a ver, cuando nosotros hablamos, hay mucha gente que hoy en día dice, te voy a decir la verdad, tal cosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando me hablaste antes no me dijiste la verdad. Aparentemente, ¿qué quiere decir? Ahora te voy a decir la verdad. ¿Ya hasta ahora qué me dijiste? ¿Me dijiste todas mentiras? Normalmente no, es una manera de hablar, pero una manera de hablar equivocada. Si yo voy a contestar ahora amén a mi bendición, es como diciendo que lo que dije es verdad. Por un lado, nosotros sabemos que es verdad. Una bendición uno se concentra y dice una cosa verdadera, desde luego. Pero, como decir eso a Hashem, decirle bendito eres tú y que haces todo con tu palabra, y es verdad, seguro que es verdad. Entonces, la Gemara lo llama como algo despreciable y no tenemos que hacerlo. Para el Shulchan Aruch, cuando una persona hace varias bendiciones que tienen que ver con un mismo tema, al terminar ese tema, al terminar la última bendición que corresponde a ese tema, y cuando empezamos un tema siguiente, para el Shulchan Aruch hay que decir amén. Y así decimos, por ejemplo, en la tefilá, en las bendiciones del Kriyat Shema, por ejemplo, Shomer et amo Israel laad amén, por ejemplo. Así es en Sefaradim. Ashkenazim decimos Shomer amo Israel laad. Punto. El Shulchan Aruch, para Sefaradim, establece que en varios lugares se contesta amén después de un grupo de bendiciones. Y después, como que después empieza un tema nuevo. Pero el Ramá dice que no, que la costumbre es que no decimos verajá, no decimos amén después de bendición, únicamente en el caso de la tercera bendición del Birkat Hamazon, que decimos Boné Berajá Yerushalayim, amén, es el único caso que se dice, que se contesta amén a la propia verajá, y esto, dijo el Ramá, que esto se hace para mostrarnos que ahora tenemos la obligación de bendecir. Hasta ahora dijimos bendiciones de la Torá, que las 3 primeras son de la Torá, y ahora vamos a empezar una bendición de los sabios. Sin embargo, el Shulchan Aruch contesta que para el Birkat Hamazon, el amén de Boné Yerushalayim se dice en voz baja. Para Sefaradim se dice en voz baja, para Ashkenazim se dice en voz alta. ¿Por qué? Para no sentir ahora que hay una diferencia, justamente al revés de lo que sostiene el Ramá. El Ramá, él
dice que hay que decir, en este caso hay que decir amén para marcar la diferencia entre las bendiciones de los sabios y las bendiciones de la Torá. Y el Shulchan Aruch dice que para no sentir esto y no despreciar la bendición, que si yo siento ahora que las 3 primeras son de la Torá y la cuarta es de los sabios, la voy a despreciar. Voy a decir, esta es de los sabios, no pasa nada, si la digo, si no la digo, no la digo, pero en realidad no, porque acostumbramos todos a decirla, entonces no hay un desprecio por contestar amén, por saber que las 3 primeras bendiciones son de la Torá y la cuarta de los sabios, porque todos se acostumbraban así. El Mishnah Berurah escribió, en base a muchos legisladores, que hoy en día todos bendecimos las 4 bendiciones. Todos las bendecimos. Nadie dice 3 bendiciones. Por ese motivo, no hay posibilidad de desprecio. No vamos a sospechar que haya desprecio. Así lo trae el Mishnah Berurah también para el Sefaradim. Lo trae para todos. Y por eso la persona que dice Birkat Hamazon puede decir amén después de poner Yerushalayim en voz alta, sin también cuando se está contestando una verajá propia. O sea que no es obligación decirlo en voz baja. Había una costumbre, así traía el Shulchan Aruch, pero el Mishnah Berurah dijo, el Hafez Haim explicó para todos, para Ashkenazim y para Sefaradim, que se puede decir en voz alta sin problema. Vamos a hablar lo que aclara acá sobre este tema, que es importante para ver si realmente se acostumbra así hoy en día o no. El Ramá escribió que cuando una persona escucha la bendición de otra persona, contesta amén, por supuesto, y puede, la persona que contesta amén después de su propia, después de poner Yerushalayim en voz alta, de esa forma hace también que otros contesten amén, y su respuesta, su amén, el amén de esta persona, no es tan visible. Si yo digo Bonei Yerushalayim amén y la gente que me escucha contesta amén, se escucha más a la gente, o sea, lo importante es la gente que escucha y contesta. O sea que su amén no es tan preponderante, vamos a decir. Y también nos dice acá el motivo primero. Shel al Darke Moshe, a ver qué dice acá, escribió que de acuerdo a este motivo, hoy en día, de todas formas, no hay sospecha de despreciar la bendición. O sea, le contestan a lo que dice el Shulchan Aruch. Todos los sabios ponen hincapié en contestar que hoy en día no se llama desprecio, porque todos lo dicen. A ver, y también trae el Mishnah Berurah trae que solamente en el tiempo de la Gemara, en los que los trabajadores, hay trabajadores que estaban, decían Birkat Hamazon, en la mitad del trabajo. ¿Por qué? Porque no es como hoy en día que en un trabajo se da un tiempo para comer, y una persona tiene un tiempo y una persona ocupa ese tiempo en lo que quiere, en comer, en leer, estudiar, en lo que quiera, en pasear, tiene un tiempo fijo. En aquella época la gente comía, tal vez estaban sacando manzanas de un árbol y arriba del manzano comían. La Gemara, estudiamos estos días, que los trabajadores que estaban arriba de un árbol estaban trabajando en una construcción, en la parte alta de la construcción, que podían decir Kriyat Shema cuando llegaba el momento de Kriyat Shema, pero que tefilá no podían hacer, porque había que en la tefilá hay que concentrarse, y si están pensando que se van a caer, no se pueden concentrar. Y la Gemara habla ahí solamente que cuando es una higuera o es un olivo que tiene muchas ramas, ahí una persona no tiene miedo de caerse, porque hay muchas ramas, y entonces puede hacer tefilá también ahí. Trepado en el árbol. Trepado arriba del árbol, está ahí sacando higos, sacando aceitunas, y de repente llegó el momento de Kriyat Shema, y dice Kriyat Shema en ese momento. Kriyat Shema no hay problema. ¿Por qué? Porque la concentración del Kriyat Shema, a pesar de que uno se concentra, pero como es más corto, y no va a pensar que se va a caer. Pero para tefilá, que uno se tiene que concentrar más, porque está pidiendo a Hashem, le está pidiendo Rahamim, le está pidiendo piedad, y uno se concentra en sus pedidos, y si está que se puede caer, entonces tiene que bajar. En el caso del Birkat Hamazon,
¿qué pasa? De repente el dueño le da para comer, no había fichar tarjetas, ni dedos, ni nada en aquella época, ¿no es cierto? Entonces las personas trabajaban desde la mañana hasta la noche y el patrón le daba un tiempito para comer. Y en ese tiempito comían, decían Birkat Hamazon, pero el patrón dice, bueno, está bien, pero ahora si vas a decir Birkat Hamazon con todas las intenciones, pensando en todas las palabras del Birkat Hamazon una por una, y también va a decir la cuarta bendición, entonces ¿cuándo vas a trabajar? Por eso, en aquella época los trabajadores, si el patrón no les daba permiso, no decían la cuarta bendición. Ahora el patrón normalmente seguramente le va a dar permiso porque la bendición del trabajador va a ser una bendición para él también, pero no siempre es así. ¿Cuál sería la cuarta bendición? La De Guarden- Atov Beametiv. Atov Beametiv. Después de Bonei Yerushalayim, esa es la cuarta bendición. Es todo el final. Hasta Bonei Yerushalayim son las tres primeras bendiciones: Asan et Akol, Birkat Asan, Birkat Ares, que es Alares Beal Amazon, y la tercera termina Bonei Yerushalayim. Y después empieza la cuarta, que la cuarta empieza con bendición y no termina con bendición. La cuarta empieza Baruch Ata Hashem, Atov, bueno, no me A él, a mí, acuerdo. no más que. Exacto, ¿Sí, esa no? es. Eso se llama bendición Atov Beametiv. Hashem hace el bien y hace mejor. O que es bueno y hace lo bueno. ¿Esto a veces no es obligatorio? Hoy en día sí. Hoy en día, pero En ¿por la qué época de antes? la Gemara no era obligatorio. ¿Parece un sefardí? Sí. A ver, ¿Qué vas a buscar ahí? La ¿qué? cuarta veraja estaba buscando. ¿Qué es este es de Jabal? No, pero la cuarta bendición es No, la sí, misma igual. para todos. Sí. Es la misma para todos. Dice que en la época de la Gemara, los sabios no obligaron a decir la cuarta bendición para que el trabajador no anule su trabajo. Y si él anula su trabajo, el dueño se va a sentir como que le están robando, como que se toman mucho tiempo para comer o para bendecir. Y para que los trabajadores no vayan a despreciar esta bendición, también en el lugar donde viven, o sea que lo pueden hacer solamente cuando están trabajando, pero no cuando están en su casa. Por eso, la persona que bendice para sí mismo y que no está trabajando, que no contestar amén en voz alta, pero hoy en día, que también los trabajadores que se ocupan de su trabajo con un patrón dicen también la cuarta bendición, en el Birkat Hamazon, no hay ninguna sospecha de que esto provoque un desprecio a la cuarta bendición, por eso no hay problema. Y nos dice aquí que no decimos Yerushalayim Amén todo junto, no lo decimos en una sola respiración. Se dice Boné Berajamay Yerushalayim Amén. Se respira y amén. No se respira, o se hace una pequeña pausa, se espera un poquitito después de la palabra Yerushalayim y entonces se contesta amén para que no, que de Shelo Ye Nishma Shegam Amén U Misiuma Braja. Para que no se escuche como que el amén es el fin de esa bendición, sino que es el fin de toda la serie de las tres bendiciones. Bien, habíamos intercalado la vez anterior, habíamos empezado a decir justamente el tema de que el Birkat Hamazon hay que decirlo en voz alta. Lo dijimos, lo vamos a volver a repetir, que es cortito, para después seguir un poquito más, si Dios quiere. La persona que dice Birkat Hamazon hace falta que escuche las palabras que está diciendo. La persona que dice Birkat Hamazon en voz baja y no se escucha, igual sale de la obligación del Birkat Hamazon. La persona que dice el Birkat Hamazon en voz baja igual sale de la obligación del Birkat Hamazon, salvo Ubilbat Sheotzi Etatevot Abraham Epip, que saque las bendiciones de la boca, que lo diga en voz baja, pero que corte con los labios la bendición. Yo no puedo hacer
así el Birkat Hamazon, pensando nada más, leyendo, sino que tengo que, aunque yo no me escuche, no sé quién me puede llamar a esta hora. No, y a este teléfono tampoco. Bueno, tal vez, a ver qué es lo que dice, me hace perder, esto me distrae. Una persona que piensa con su corazón las palabras de la bendición, leyendo el Birkat Hamazon, o lo sabe de memoria y lo piensa, también cuando no saque las palabras de su boca, vamos a decir, Bediabad, como se dice. Bediabad quiere decir, bueno, si ya lo hizo, también salió de la obligación, pero, no, perdón, tampoco Bediabad sale del Birkat Hamazon. No sale de ninguna forma de la obligación de Birkat Hamazon. Ni premeditadamente, ni en forma, bueno, no pude hacer de otra manera. No sale, si lo piensa solamente sin pronunciar, no sale. Escribieron nuestros legisladores que lo mejor es bendecir en voz alta siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos en voz alta, entonces esto ya provoca la intención. Yo no puedo, es más difícil distraerme. En el Birkat Hamazon, lamentablemente, porque es algo que sabemos de memoria, porque lo decimos todos los días. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Provoca que yo haga... Estoy pensando en todo lo que pasa en el mundo alrededor mío, lejos mío y cerca mío, menos en el Birkat Hamazon. Y lo digo de memoria y no puse absolutamente ninguna intención. Y ahora, si yo quiero poner intención y lo digo en voz baja, también puedo. Pero se me hace más difícil porque justamente, como lo sé de memoria, de repente estoy leyendo y diciéndolo en voz baja y me distraigo porque pasó un pajarito y otra vez ya estamos fuera del tema otra vez. Por eso, lo que nos dicen los sabios es que decirlo en voz alta nos ayuda a poner intención. Y más que nada, que el Birkat Hamazon tiene tantas bendiciones, tiene tantas cosas lindas que decimos, que son para nosotros. Entonces, lástima sería perder todo eso. Lo tenemos que decir. Si lo decimos en voz alta y ponemos intención, es una bendición para nosotros. Entonces, mucho más beneficios nos va a traer esto. Aparte que ayuda en la intención. Y en Shabbat y en Rosh Chodesh hay una finalidad especial. ¿Por qué? Porque la persona que bendice en voz alta va a recordar agregar las partes que tiene que agregar. Si yo lo digo de memoria y lo digo rápido y estoy pensando en otra cosa, me voy a saltar Retze, me voy a saltar el Lebeabó, después tengo que pensar a ver qué dije, qué no dije, qué tengo que decir, si tengo que repetir. Muchas veces puede pasar que llegué al final del Birkat Hamazon y no dije ya Lebeabó, o no dije Retze, y ahora tengo que repetir todo el Birkat Hamazon. Pero puede añadir, se olvidó... Si en la mitad me acordé. Si me acordé después de Bonei Yerushalayim, puedo agregar una bendición. Se agrega una bendición. Si no dije Bonei Yerushalayim, se agrega una bendición. Yo les hacía buscar el Birkat Hamazon y lo tengo aquí. También si olvidamos Yadeve y Abó, podemos... También se puede agregar una bendición. Aló. También se puede agregar una bendición. Aló. La persona que se cuida de bendecir el Birkat Hamazon con el Sidur. No, perdón. Dice que la persona que es un poco meticulosa, la persona que es cuidadosa, va a intentar siempre decir el Birkat Hamazon con el Sidur o con el Birkón, a pesar de que lo sabemos de memoria y no vamos a bendecir en forma así de memoria. Sí. Es mejor cuando uno lo puede escanear, ¿no? Como que aunque te lo sepas de memoria, es bueno leerlo. Pasar el dedo por donde estoy leyendo es algo muy beneficioso también para la intención. Sí, Hay mucha gente que la tefilá, ya se la saben de memoria. seguro lo sabemos de memoria, decimos 3 veces por día la tefilá, y yo veo personas, yo no lo hago, pero hay veces que sí lo hago, porque me contagian. Entonces es muy bueno pasar el dedo, llevar el dedo pasando por las palabras. ¿Para qué? Por varios motivos.
Primero, uno se concentra más en lo que dice. Segundo, que si en algún momento, a veces estamos muy cansados, ¿no es cierto? Le hacemos tefilá y después no sabemos por dónde nos quedamos en algún lugar y no sabemos por dónde nos quedamos y qué hacer. Y ahora repetir no puedo porque puede ser bendición en vano. Son las bendiciones de la mirada son de los sabios, no son de la Torah. Entonces, si de repente ahora no sé por dónde voy, y es un problema. Es un problema porque repetir una bendición es bendición en vano. Por otro lado, si no la dije, bueno, no la dije, y ahora no la dije, y ahora qué hago si no la dije, y me empiezo a preocupar. Hashem me va a perdonar. Seguramente me va a perdonar, porque estaba muy cansado y estoy esforzándome para rezar. Pero bueno, la cuestión de pasar la mano por donde uno lee es algo muy bueno para no salirse del lugar. Hay muchas veces que estamos muy cansados y estamos haciendo tefilá con todo el esfuerzo que podemos y tratando de pedirle a Hashem. Y uno se puede... A mí me pasó veces que me quedo dormido parado. Wow. Estoy parado y de repente... El dedo ahí puesto. Y el dedo está ahí. Entonces el dedo, bueno, hasta ahí donde llegó el dedo quedó ahí. Cuentan sobre el Rav Elioshiv, Alaba Shalom. Cuentan que cómo él estudiaba. Él estudiaba, se levantaba a las 2 de la mañana para estudiar. No. O sea, dormía hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana se levantaba. Con más de 100 años. Seguía con esta misma costumbre. Pero, por supuesto, que los nietos lo ayudaban. Se turnaban. Baruch Hashem tenía nietos. Tal vez tenía más de 100 nietos. No sé cuántos. Wow. Pero se turnaban los nietos y para los nietos era un mérito estar con el abuelo. Porque el abuelo estaba todo el día metido dentro de su Gemara y entonces, aunque sea estar al lado de él. Cuentan que cuando iban a pasear en Shabbat, cuando era más joven y los chicos eran más chiquitos, que se peleaban por acompañarlo. Y él estaba con su Gemara, en el paseo era caminar un poco y él estaba con su Gemara, estaba estudiando, pero estar al lado del abuelo, ese era el mérito de ellos. Le decían, ¿y qué hablaste con el abuelo? ¿Qué hablé con el abuelo? El abuelo estaba estudiando Gemara y yo estoy al lado de él, nada más. Ahora los que se levantaban a las 2 de la mañana para estar con él, para atenderlo, porque ya tenía más de 100 años y le costaba moverse, le costaba todo. Entonces, una vez el Rav Levinson contó que él habló con uno de los nietos porque él quería verlo. Quería ver a Rav Elioshiv cómo se levantaba a estudiar. Y le dijo, bueno, tú tienes que estar a las 2 de la mañana, tienes que estar en la ventana, yo te voy a abrir un poquito la cortina, le dijo el nieto, para que veas. Entrar no vas a poder, mi abuela no va a dejar que nadie entre a verlo, no es una figurita para que todos anden mirándolo, no está en una vitrina. Entonces yo te voy a abrir un poquito la cortina para que puedas verlo. Y el nieto entró, el Rav Levinson fue con su hijo, para que el hijo también lo vea. A las 2 de la mañana estaban ahí clavados en la ventana de la casa del Rav Elioshiv. Y a las 2 de la mañana el Rav se levantó, hizo Netilat Yadayim, dijo la Birkat a Torah, parado con toda intención, apoyado con un andador o con un bastón, no sé cómo, y dijo, parado todo, se sentó en la Gemara y empezó a estudiar. Wow, wow, wow. Y de ahí no lo saca nadie, hasta la hora de tefilá. Muchas gracias. Cuentan que él venían a hacerle preguntas y él siempre estaba estudiando, siempre estaba con la Gemara abierta delante de él. Y cuenta el Rabbe Itzhak Silverstein, que es un yerno de él, que cuando fue el compromiso de él, el compromiso de la hija de Rabbi Elioshiv con él, de repente, cuando empezaba el compromiso, vino una persona y le dijo que había un shiur, que tenía que dar un shiur. Se levantó y se fue, en la mitad del compromiso. Y dijo, perdóname, pero tengo que dar un shiur, y se fue. Cuando estaba estudiando y venía alguien a hacerle una pregunta, él estaba estudiando y de repente, entonces venía, cuentan que agarraba la Gemara, la agarraba con la mano izquierda, la sostenía así, y tenía el dedo, donde estaba estudiando, en Rashi, tenía el dedo puesto ahí, no lo sacaba. Le hacían la pregunta, contestaba la pregunta, la persona se iba y él volvía a su dedo y seguía estudiando. Por algo fue un adorador. Cuentan que
esto lo conté muchas veces, pero viene al caso. Así contaba Ralph Levinstein que sabemos que en el campo, en la antigüedad, las casas eran todas bajitas, ¿no es cierto? Y entonces de repente construyeron en la ciudad, un campesino fue a la ciudad y de repente vio una casa de 4 pisos. Y miraba, todo lo miraba como si fuera algo impresionante. ¿Cómo es esto? De repente vio una persona que estaba arriba, se quería desmayar. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó la persona hasta ahí? Y entonces le dijeron que no se asuste, que había escaleras y iba subiendo, escalón por escalón, uno va subiendo. Una vez había una expedición al Monte Everest, ¿sí? O a cualquier otra montaña. Los alpinistas o los escaladores tienen que, o andinistas, en los Andes son andinistas, ¿no? En Europa son alpinistas, y son en Asia, ahí en el Himalaya, que son, no sé qué son. Son los montes de, ¿cómo se llaman? Los montes de Asia, no sé cómo se llaman. Pero no son ni andinistas ni alpinistas, serán escaladores. Bueno, entonces se preparan meses para poder llegar, porque para saber respirar con las condiciones, con el tiempo, con el frío, con el viento, hay que subir por cuestas muy empinadas y hay que saber clavar las cosas en las piedras y todo eso. De repente estos hombres se entrenaron 6 meses y llegaron arriba y de repente cuando van a poner la bandera hay un chico ahí que le dice hola y le dice ¿y tú qué haces aquí? Y yo nací aquí. Entonces cuentan sobre los sabios, Rav Elyoshiv y Rav Chaim Kanievsky. ¿Qué van a decir? A ver, son toda una familia de grandes sabios y uno puede decir, bueno, está bien, yo nací aquí, yo soy el hijo del Gadol, soy el yerno del Gadol, yo nací aquí, nací en la Torá y no es así, no es así. Rav Elyoshiv, desde que empezó así a estudiar, estudiaba, no como nosotros que estamos en otras cosas y dando vueltas por otros lados. Estudiaron, se quemaron las pestañas y llegaron. No existe que el Rav Chaim Kanievsky, que es llamado el ministro de la Torá, así lo llaman, Rav Chaim Kanievsky. Y él no es el hijo del Stapler, y por eso es el Rav Chaim Kanievsky. El Stapler también fue un gadolador. Pero no porque es el hijo del Stapler, sino porque él estudió, se quemó las pestañas. Una vez le fueron a preguntar, un chico, bar mitzvah, le fue a preguntar a Rav Chaim Kanievsky cómo podía ser para ser un Talmid Jajam. ¿Cómo podía ser? Él quería ser un Talmid Jajam, así quería. Y le dijo a Rav Chaim Kanievsky, ahora tú vas a tomar bar mitzvah, si estudias, ¿cuánto tiene el día? El día tiene 24 horas. Si aprovechas el día para estudiar, hasta que te cases, tal vez a los 20, 22 años. Si aprovechas el día para estudiar con constancia, cuando te cases vas a ser un Talmid Jajam. Vas a saber toda la Gemara, la vas a saber bien. Pero eso si estudias 10, 12 horas por día. No si yo cumplo un turno en el colel empieza a las 9:30 y termina a 12:30, y yo llego a las 10, a las 10:30 me tomo un café, a las 11 me fumo un cigarrillo afuera, a las 11:30 me voy a hablar por teléfono al costado y a cada rato interrumpo, ¿sí? Pero hago mi turno de 9:30 a 12:30. Después a la tarde, de 3:30 a 7:30 y ya está. Es como un trabajo, ¿no es cierto? Marco tarjeta. No, hay gente que desde que se levanta hasta que se acuesta está estudiando. Y esa gente progresa, esa gente avanza, esa gente utiliza la Torá. ¿Para qué? Para que lo que Hashem nos dio la Torá. ¿Para qué nos dio Hashem la Torá? Para elevar el alma, para que nuestra alma crezca, para que cambiemos nuestras cualidades, para que seamos personas de bien, que hagamos el bien a los demás. Para esto nos dio la Torá Hashem. Y esto yo no puedo llegar, veo un edificio de 4 pisos y pegar un saltito y estar arriba. No, hay que hacerlo paso por paso. Esto más que nada es algo que se habla para los hombres que tienen que estudiar Torah. Las mujeres tienen que
estudiar lo que concierne a ellas, ¿no es cierto? Hay leyes de Shabbat, hay leyes de Pesach, hay leyes de pureza familiar, hay leyes de Kashrut, no faltan leyes, Baruch Hashem, no faltan cosas que la mujer tiene que estudiar, pero fundamentalmente el estudio de mejorar las cualidades, eso es para todos. Todos tenemos que saber cuando tenemos una persona adelante cómo hablarle, cómo sentir lo que la persona siente, saber si la persona necesita algo, si necesita una ayuda monetaria, una mano en el hombro o una sonrisa. A veces una persona necesita que le pregunten cómo estás para saber que alguien se preocupa por ello, ¿no es cierto? Y todo eso es satisfacción para el Creador. Y nosotros, Hashem nos da la vida, nos da 24 horas todos los días. Y si podemos dedicar unos minutos para devolverle un poquito lo tanto que nos da, devolverle un poquito, pero por supuesto que él no necesita que le devolvamos, y lo que le devolvemos tampoco tiene un valor, pero es una forma de akaratató, de reconocer el bien, porque está escrito que el que reconoce el bien es el yudí, la base del yadut es reconocer el bien, y la persona que no reconoce el bien de su compañero después termina no reconociendo el bien de Hashem. Y esto lo aprendemos en esta perashá de el faraón. El faraón primero dijo, en la perashá pasada dijo que se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef. ¿Cómo terminó? Diciendo, ¿quién es Hashem para que yo tenga que escucharlo? Después supo quién es Hashem. Le costó mucho todo lo que dijo. Pero para nosotros es una enseñanza. No seamos como el faraón.